Una de las primeras reflexiones tiene que ser justamente identificar el grado de especialización en los temas que estamos trabajando de las audiencias a las que estamos dirigiéndoles nuestro trabajo. ¿Qué tanto conoce y sabe de ese tema esa audiencia? Muchas veces contamos con el gran error de tratar de considerar a esas audiencias como si fueran especialistas tal cual con nosotros. Y este cuadro, que relata justamente un ciclo del consumo de los datos, pues nos permite identificar que básicamente esa información fuente, los datos mismos, lo podemos identificar como tablas, los archivos o inclusive espacios donde se puede uno filtrar y analizar la data per se, pues son básicamente para usuarios muy especializados que serían, pues en esta analogía, el chef, o quienes pueden preparar con esos ingredientes algo que pueda ser consumible. Y en este caso, periodistas, especialistas, organizaciones de sociedad civil, muchas veces tenemos la tarea de llevar esos ingredientes, esos datos, hacia información consumible que una vez que se empaqueta de una manera adecuada puede ser justamente consumida por ese usuario lector o lectora final. La clave aquí, más allá de la complejidad que pueda traer hacer una torta o un pastel, está en que esa presentación no solamente sea atractiva y se vea justamente apetitosa, sino que también lleve a que el usuario pueda comprender y pueda generar conocimiento de acuerdo a esa información, algo que no podría hacer, dado su falta de especialización, directamente con esas bases de datos o las APIs a las que se esté refiriendo cada uno de los temas. La siguiente aspecto que tiene que ver con el grado de especialización tiene que ver con el valor justamente de los datos para los diferentes tipos de usuarios. Vemos que, como ya mencionamos, los usuarios más especializados pueden ser muy felices y es más, hasta demandamos el acceso directo a esas bases de datos, a esos archivos. Inclusive si hay plataformas interactivas que nos permiten hacer filtros, especies de tablas dinámicas, simuladores, podemos generar mucho valor de esa información. No obstante, a medida que nos descontextualizamos y estamos menos especializados en estas temáticas y en esta información, pues es necesario que alguien más, y en este caso podemos ser nosotros en el contexto periodístico, le dé justamente el sentido a estos datos a través de visualizaciones o historias. Entonces, a medida que estamos narrando historias o explicando fenómenos basados en datos que son para usuarios menos especializados, pues tendremos que hacerlo mucho más explícito y llevarles a través de diferentes historias, a través de cuestiones mucho más básicas, conceptuales y testimoniales, para que esos datos cobren el valor necesario que queremos de ellos. El segundo tema que nos gustaría enfocar muchas veces nuestros procesos previos a contar historias basadas en datos es también cómo podemos dosificar la información. El siguiente esquema pues está más enfocado para cuestiones de activismo, pero nos sirve justamente para identificar qué tipo de formatos pueden servir u objetivos que se tienen de comprensión y de impacto sobre ciertos usuarios. Por ejemplo, una regla básica a la hora de narrar es que si se quiere que alguien entienda cierta idea, cierto concepto, se tienen que utilizar formatos sencillos. Una gráfica con, si acaso, dos variables, una imagen representativa del mensaje que queremos llevar. Si vamos a utilizar infografías, deben de ser lo más sencillas y simples posibles, con un mensaje posiblemente. Y muchas veces estas infografías deberían posiblemente ser hasta útiles en redes sociales justamente por su sencillez y porque solamente llevan un concepto, una idea, un mensaje claro de entender. Posteriormente, si esas ideas y esos conceptos son comprendidos por nuestros usuarios, podemos llegar a explicar conceptos y fenómenos mucho más complejos, ¿no? Y aquí estamos hablando de explicar a través de mapas, nos pueden servir las animaciones o inclusive infografías más complejas en donde ponemos diferentes formas de representación, no solamente cifras, sino podemos explicar con algunos textos sintéticos o inclusive llevar diagramas para justamente llevar de la mano a nuestro usuario para que entienda lo que esté sucediendo.
Y por último, asociado a los usuarios más especializados a nivel temático, a nivel de manejo de datos, les podemos brindar espacios para que exploren por sí mismos y mismas esta información, en donde puedan llegar a conclusiones y puedan construir su propio entendimiento con base en muchos de estos espacios y datos. Por ejemplo, ahí es donde vienen a ser relevantes visualizaciones complejas con diferentes puntos de entrada y puntos de partida, infografías interactivas, por ejemplo, bases de datos dinámicas con filtros, o donde uno puede identificar justamente la gráfica, cómo va expresando cierto tipo de comportamiento de datos. Y solamente estos usuarios especializados son quienes ya tienen tanto los conceptos como el contexto de la situación, del tema, como para darle conclusiones a estos datos. Muchas veces, por más atractivos y sofisticados que sean estos espacios, quienes exploran esa información, si no tienen la noción mínima, los conceptos y un contexto de cuál es la temática de la que los datos están tratando, muchas veces no estarán llegando a las conclusiones que posiblemente podrían aprovechar al máximo de esa misma información. Aquí tenemos un primer ejemplo, algo sencillo, un mismo concepto a través de una infografía, en donde, si bien a nivel de datos podría estar representada por cada una de estas tazas como una gráfica de torta o de pie, pues muchas veces aquí lo tenemos de una manera clara, en donde se identifican las proporciones de los diferentes ingredientes de los diferentes tipos de café. Más claro, básicamente no podría estar. Tenemos ahora un ejemplo de una infografía que muestra justamente qué le pasaría a las ciudades de acuerdo al incremento del nivel del mar, 1 metro, 2 metros, dependiendo de el tiempo, de acuerdo a la información que se tiene pronosticada de el impacto del cambio climático. En este caso, esta es una forma interesante de saber qué es lo que sucederá, cuáles son las consecuencias del cambio climático a medida que el nivel del mar aumenta. Y hay ciertas ciudades que, como podemos ver claramente, como Venecia, Los Ángeles o Ámsterdam, quedarían totalmente bajo el agua en menos de 200 años. Esto no es la información per se, las bases de datos, no es un modelo dinámico, no tenemos todas las ciudades, pero es suficientemente representativo para entender el fenómeno y, en este caso, también el impacto de algo tan muchas veces analíticamente complejo como puede ser el cambio climático y el aumento de los niveles del mar en el planeta. Y por último, vamos con un ejemplo más periodístico, en este caso, sobre las carreras. Y ahí lo que permite es que el usuario explore justamente cuáles son los diferentes rangos salariales y los niveles de desempleo que diferentes tipos de carreras podemos ver, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, artes del lado más izquierdo, tenemos las carreras de ciencias sociales en medio, y tenemos las carreras relacionadas con ingenierías del lado derecho. Y ahí en la parte más dinámica uno puede justamente identificar, de acuerdo a este tipo de carreras, seguramente las más asociadas a esta persona, a este usuario, justamente compararlas entre sí. Si bien no es del todo complejo, porque pues básicamente las variables son bastante comprensibles, sí tienen un momento donde el usuario tiene que sentarse y entender justamente cómo navegar y cómo hacer las conclusiones de acuerdo a esta información. No estamos hablando tampoco de un ejemplo en donde estemos haciendo alto uso de ciertos conocimientos previos, como por ejemplo lo podría demandar un simulador presupuestario de un país o una ciudad.